Shalom, bienvenidos un domingo más a nuestro programa. Hoy queremos acercarles a la figura de una de las personas más importantes del judaísmo. Él es Nachmanides. Para ello contamos con Gustavo Perednik, escritor y filósofo israelí, que nos acerca a la historia y a la importancia de este personaje. Bienvenido, Gustavo Perednik. Hola Irene, un gusto estar con vosotros nuevamente. En su libro Célebres Pensadores, en el capítulo 3, nos habla de Nachmanides. ¿Quién era Nachmanides? Existe un periodo de la historia judía entre los siglos XI y XV que se conoce con el nombre de los Rishonim, los primeros. Y es aquel periodo que se desarrolla una vez que desaparecen como influencia cultural las grandes academias babilónicas del Talmud, y empieza a haber en distintas diásporas judías eminentes rabinos, doctores en leyes que saben interpretar en continuidad con lo que habían hecho aquellas academias talmúdicas. El principal de los Rishonim fue Nachmanides, Rabbi Moshe ben Nachman, que vivió toda su vida, o prácticamente toda su vida, en la ciudad de Gerona, y por eso es tan venerado en Cataluña en general, y que dejó uno de los comentarios más importantes jamás escritos sobre la Biblia. Diría que de la época medieval, Nachmanides concretamente desde el siglo XIII, el de él y el de Rashi son considerados las dos columnas vertebrales de la exégesis judía en su conjunto, con grandes diferencias entre ellos, con una aproximación enteramente distinta, uno como Rashi más racional, más literal, mucho más ceñido a los detalles del texto, y el otro más profundo, Nachmanides, más filosófico, pero que se complementan uno a otro, y hoy en día es muy difícil conocer la exégesis judía de la Biblia sin abordar a ambos, Rashi y Nachmanides. ¿Qué se sabe concretamente acerca de su biografía? Se sabe bastante porque él lo dejó en sus textos. Es más, le tocó vivir desde Cataluña eventos aciagos en la historia judía en su conjunto. Yo mencionaría específicamente tres. En principio, la época de las últimas cruzadas, de la cuarta en adelante, es en la época en que le tocó vivir a Nachmanides. Él estaba enterado de esta situación en Europa, por el cual grandes campañas de fe que se dirigían a la tierra de Israel, cuando pasaban por Europa, en muchos casos tendían a maltratar o a veces exterminar a las comunidades judías. En segundo lugar, el establecimiento de la Inquisición por parte de Gregorio IX también se produce en la época de Nachmanides. Y el tercer evento que le tocó vivir a él también fue la expulsión de los judíos de Francia. Esto, por supuesto, generó una actitud bastante escéptica con respecto a las posibilidades de convivencia entre los judíos y los no judíos en su época, que se vio agravada por la famosa polémica que Nachmanides protagonizó, en donde debió defender el Talmud y la visión judía del mundo frente al rey, a cardenales, a frailes que de alguna manera lo hostilizaban o le hacían planteamientos muy difíciles de sobrellevar en un mundo que no era particularmente simpático para con los judíos. ¿Cuál fue su relación con España? La historia de Nachmanides es bastante emblemática con respecto a la historia del pueblo judío, también la del pueblo judío en España, porque él desarrolló su creatividad y su pensamiento en España, y finalmente, acusado de blasfemia, debió escaparse y se fue a la tierra de Israel, en donde se radicó, donde empezó en la ciudad de Acre o Aco, y después en Jerusalén, donde hizo construir una sinagoga, renovó la vida judía en la ciudad de Jerusalén y quedó renovada por varios siglos gracias a él, y murió allí. Su tumba está en Haifa. Pero esa relación de haber dado todo, su cultura, su inteligencia, en una España en la que no previó de la que iba a ser expulsado básicamente, es parte de la tragedia de él y la del pueblo judío en muchas épocas, sobre todo en la época en que le tocó vivir a Nachmanides. ¿Qué influencia tuvo sobre él la figura de Maimónides? De las polémicas que Nachmanides estableció, era un hombre muy polémico, sabía dirimir con asertividad cada una de sus opiniones y no tuvo ningún reparo en descalificar muchas veces grandes pensadores o exégetas que lo habían precedido. Hay una famosa discusión que creo que tiene mucha validez al respecto de si la destrucción
del templo de Jerusalén que se prefigura en la Biblia se refiere a un arquetipo que va a ocurrir en todas las generaciones, o si está establecido concretamente que se refiere al primer templo y al segundo templo. Estas dos opiniones, la de Nachmanides en España y la del Giscuni en Francia, representan también dos corrientes del pensamiento judío, porque por un lado el sostener que la destrucción o la tojejá, como la llamamos en hebreo, habla de un arquetipo que se puede producir en cada generación, es una actitud bastante pesimista con respecto a la historia del pueblo judío. Nachmanides adoptó una postura mucho más optimista, concluyendo que en realidad cuando la tojejá menciona la destrucción, se refiere concretamente en una parte al primer templo de Jerusalén y en otra al segundo templo. Por lo tanto, toda la destrucción anunciada en la Torá ya se ha cumplido. Es más, él trae al águila que aparece en el libro del Éxodo como un emblema del Imperio Romano, y trae cada una de los motivos que se incluyen en esta destrucción como un símbolo perfecto de lo que le ocurrió históricamente al pueblo judío. Pero tú, Irene, me preguntas por Maimónides, concretamente, con quien Nachmanides mantuvo una polémica muy viva. Muchas diferencias los separaron. Nachmanides escribió más o menos medio siglo después de que Maimónides ya había fallecido. De algún modo le era fácil discutir con Maimónides porque ya no estaba él para defenderse, pero planteémoslo sin ironía, que pasaron por varios temas, por varios argumentos estas discusiones. Por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza del idioma hebreo? Maimónides plantea en la Guía de los Perplejos que en rigor el idioma hebreo es un idioma sagrado, porque es un idioma en el que uno no podría expresar obscenidades. Nachmanides contesta: no es cierto, sí se puede. El idioma hebreo no es un idioma sagrado en sí, es un idioma que expresa la santidad. Por lo tanto, cuando hablamos del idioma hebreo como un idioma sagrado, lo llamamos Leshon HaKodesh, que querría decir la lengua de lo sagrado, y no HaLeshon HaKedoshá, la lengua sagrada. Es la lengua que expresó por primera vez la idea de lo que es sagrado en la vida del ser humano. Y aquí hay una discusión que tiene validez hasta hoy. ¿Cuál es la importancia del idioma hebreo en el judaísmo, en la vida del pueblo judío? También con respecto a la tierra de Israel, en ese sentido, Nachmanides es podríamos llamar un proto-sionista. Él planteaba que es parte de los preceptos bíblicos es que el judío debe vivir en la tierra de Israel, y cuando no vive en ella es como que está preparándose para llegar a la tierra de Israel. Maimónides no, él no incluye en la lista de los preceptos que debe cumplir un judío esta radicación. Hay una gran diferencia con respecto a cómo cada uno entiende los sacrificios de animales que se estudian en la Biblia. En fin, sin ninguna duda son dos cosmovisiones. La de Maimónides mucho más racionalista, la de Nachmanides que permitió el ingreso del misticismo judío en una figura como él, que representaba lo más avanzado del conocimiento judaico de la época. Por primera vez un rabino de primera categoría, de primera línea, habla abiertamente de las exégesis místicas de la Torá como válidas, y por lo tanto estas diferencias entre uno y otro siguen presentando un desafío para el pueblo judío. Sería muy interesante desarrollarlas como parte de la educación judía, demostrar qué decía cada uno de ellos con respecto a muchos de los temas que fui mencionando, y ver cómo el educando judío frente a ellos se suma a una u otra. Menciono una más: la postura que ellos tuvieron con respecto al significado del árbol del conocimiento. Para Maimónides, lo que ocurrió cuando en el símbolo de Adán y Eva comiendo del árbol del conocimiento es que perdieron el conocimiento puro. Nachmanides lleva una postura mucho más sencilla y dice: de ninguna manera es así. Lo que ocurrió allí es que había una orden, no se podía comer de ese árbol, podría haber sido cualquier otra la orden, pero fue una orden muy sencilla. Lo que aprendieron es moral, aprendieron que hay cosas que se pueden y hay las que no se pueden. En este sentido, la interpretación de Nachmanides es bastante atractiva para hoy, como la moral es prácticamente independiente de su contenido. Lo importante es que ya se sabe que está prohibido y que está permitido. En el momento en que uno viola la ley, ahí aprende, y por eso se llama el árbol del conocimiento. Aprendieron moral a partir de ello. También se diferenciaron entre ellos con respecto a su actitud frente a Moisés. La famosa... cuando Moisés se
enoja con el pueblo hebreo, se enfada con el pueblo hebreo por el becerro de oro, Maimónides entiende que su gran transgresión fue que precisamente un líder no puede tener un acto de ira para con su pueblo. Y Nachmanides responde, ¿cómo que no? El líder debe enfadarse con su pueblo cuando así corresponde. Su problema no fue ese, sino que hubo un acto de soberbia de su parte, porque él debería haber hablado mucho más en nombre de Dios y no en nombre de sí mismo, Moisés. Como ves, Irene, una larga lista y que no hemos agotado de diferencias que son parte de la fascinación que produce la filosofía judía medieval. Háblenos un poco sobre la disputa de Pablo Cristiani, el converso, y qué sacamos realmente de Nachmanides. Estamos hablando de la polémica o la controversia casi la más famosa de la historia, desde el punto de vista de la historia judía. Esto es entre el 20 de junio y el 31 de junio de 1263. La polémica es impuesta a Nachmanides. Hay muchos que han escrito que en realidad las llamamos polémica porque no encontramos otro nombre, pero polémica es donde hay dos ideas que se enfrentan una a otra casi en igualdad de condiciones para tratar de llegar a la verdad. Aquí hay un asedio más que una polémica, porque se lo pone en el banquillo de los acusados para que defienda la tradición de Israel frente a Pablo Cristiani, y no solo a él, el rey Jaime I, Pere Peñaforte, varios frailes, el cardenal participó, una parte era en el Palacio Real y otra en un claustro. Esta polémica puso a Nachmanides como un verdadero intelectual en defensa del pueblo judío, a pesar de que las circunstancias eran tan difíciles. Debió defender el significado del término Mesías, el significado de la independencia de la cultura judía de la cultura circundante, y salió tan bien de este entredicho que incluso el rey le confirió un obsequio en nombre de la corona, lo que hizo que finalmente sus enemigos intentaran por todos los medios que fuera perseguido, y lo lograron. Finalmente debió escapar a la tierra de Israel. Es una polémica que vale la pena seguir porque tiene muchos párrafos muy interesantes. ¿Qué es la cábala para él? Nachmanides es de algún modo el canonizador de la cábala. ¿En qué sentido? Hasta ese momento la cábala no era considerada una corriente legítima dentro del judaísmo. Hoy en día tampoco es la más importante, pero a partir de Nachmanides, de que un pensador como él, de que un exégeta de tanta importancia incluye muchas veces citas de lo que él llamaba Jochma Nisteret o Torata Emet, como dice, el camino de la verdad, o Jochma Nisteret, que vendría a ser la sabiduría oculta. Este aspecto del misticismo judío es incluido muchas veces como una corriente perfectamente legítima por parte de un rabino de su calibre. Hizo que de ahí en adelante nadie pudiera descartar a la cábala o al misticismo judío como una parte integral del judaísmo. A mi juicio, no como la más importante, pero una parte que debe también ser conocida. ¿En qué medida se puede hablar de una lección de Nachmanides de Israel si realmente fue expulsado de España? Claro, fue expulsado de España, pero nadie lo obligaba a llegar hasta la tierra de Israel. Él podría haberse detenido, como ocurrió con muchos de los expulsados de España, en Italia, podría haber llegado a Grecia, podría haberse establecido en Turquía, y decidió llegar a la tierra de Israel porque, como mencioné antes, él lo consideraba un precepto obligatorio dentro de los preceptos que debía cumplir un judío. Y desde la tierra de Israel, además de haber concluido aquí en el año 1268 en Israel su comentario a la Torá del que hablamos tanto, también haber revitalizado la vida judía en la comunidad a partir de esta reconstrucción de su sinagoga, que hoy puede visitarse en Jerusalén con mucha facilidad, también envió su celebérrima carta a su hijo, en donde le da consejos de vida y muestra a las claras no solamente una personalidad profunda, un padre ejemplar, sino también alguien que estaba comprometido con la humanidad, con las características más nobles que pueden guiar la conducta humana para asegurar la convivencia entre los hombres, una convivencia que él no pudo gozar en su vida debido a la intolerancia de la época. Gustavo Peregni, muchísimas gracias por venir una vez más. Gracias a ti. Queremos agradecer una vez más a Gustavo Peregni, escritor y filósofo israelí, por habernos acercado a la vida de Nachmanides.
Y a ustedes les emplazamos a la semana que viene. Ya saben que el programa Salón pertenece al proyecto de comunicación de la Federación de las Comunidades Judías de España. Estamos abiertos a sus dudas y sugerencias, que lo pueden hacer llegar a la dirección que ven abajo en pantalla. Asimismo, si quieren volver a ver el programa, lo pueden hacer a través de la web de Visión Española, www.rtv.es. Hasta la semana que viene. Salón.